Sí, vamos. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Nos convoca hoy Emanuel, un profesor de la Universidad de Lanús, docente adjunto, periodista, sociólogo, compañero fundamentalmente. Él va a dar la primera charla a inicio de un recorrido de peronismo y derechos humanos, a la cual le quiero agradecer muchísimo la participación. A Esteban Golota, que está tras bambalinas, generando que esto se pueda concretar, a todo el secretariado, a la Secretaría de Juventud y a la Secretaría de Capacitación, Cristian y Sebastián por colaborar para que esto se pueda hacer también, y a Cacho, nuestro secretario general, que Te quedaste sin voz. Estás en silenciado, Martín. Así, estoy censurado. ahora sí. Estoy censurado. ¿Ahí me escuchan? Sí, Bueno. ahora sí. Sí. Y le quería pasar la palabra a nuestro secretario general para que dé inicio a la primera charla en nuestra sede, en nuestra casa. Bueno, Cacho, te cedo la palabra si estás por ahí. ¿Está o no está? Sí. Sí, bueno, Manuel, a todos los componentes de la ULA, muchísimas gracias, compañero. Esto es algo muy bueno para nosotros. Siempre nuestro proyecto siempre fue preparar a los nuevos cuadros, a los nuevos dirigentes, hacer el famoso trabajamiento generacional que tanto pregonamos nosotros, ¿no? Y qué mejor manera de tenerlos a ustedes para que nos den una mano con todo esto. Muchísimas gracias a todos los compañeras y compañeras que están participando, especialmente a todos los miembros de la UNLA, muchísimas gracias, y a su entera disposición. Y bueno, una vez que termine esta crisis sanitaria, esta pandemia que tenemos, esperamos encontrarnos en forma presencial en nuestro camping o en nuestro sindicato. Muchísimas gracias y buenas tardes. Comenzamos. ¿Qué? ¿Arrancamos? ¿Sí? Bueno. Dale. Un gusto, compañeros, compañeras. Gracias, Martín, por la presentación. Gracias, Cacho, por la posibilidad de estar acá rodeado de compañeros. Digo, sobre todo, a ver, nosotros, hay mucha gente que conozco, creo, en la sala. Bueno, ahí la vi a Ethel, que me estaba conectada, me parece que estaba Esteban, el chico Golota, me parece que también fue estudiante nuestro. La UNLA es mucho más que una universidad, así que la UNLA está preocupada, se vincula precisamente con los problemas de la comunidad y de su entorno, así que esa idea que tenemos de universidad cerrada, con la UNLA esto no está sucediendo, no. Así que aprovechemos el diálogo permanente que tiene la UNLA con la comunidad. Y parte de esa comunidad precisamente son las organizaciones libres del pueblo, que son los sindicatos. Así que de mi parte soy un compañero más que agradecido por esta convocatoria. Cuando hablamos allá hace un tiempito con Martín sobre la posibilidad de este encuentro, lo que pensamos se vinculaba a la posibilidad de trabajar el pensamiento nacional y el peronismo, pero sobre todo vamos a hablar de peronismo. Ahí hay un compañero esperando que lo admitan. Vamos a hablar un poco del peronismo, que es lo que nos atraviesa un poco a todos y todas. Tengo, por lo que conversé ayer con Martín, alrededor de 40 minutos, así que espero no extenderme. Y cuando hablamos del fenómeno de peronismo, la idea también es pensarlo desde un enfoque comunitario, ¿sí? Digo,
los peronistas en primer lugar no hablamos de sociedad, sino hablamos de comunidad, ¿sí? Porque la comunidad forma hombres y mujeres con otros valores. Digo, el peronismo sobre todo es un intento y una propuesta civilizatoria diferente en el momento que nació. Digo, el peronismo nace al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo está partido, es un mundo de mucha violencia, y lo que propone el peronismo en términos de fenómeno civilizatorio es un fenómeno que, no es, que quede al margen de los grandes conflictos bélicos, de las grandes peleas bélicas impulsadas en ese momento y desarrolladas por lo que fue el proceso de Guerra Fría. De ahí la tercera posición, ¿sí? No quedar embaucados en ninguna propuesta bélica. Digo, nuestra propuesta civilizatoria es humana, cristiana, ¿sí? Profundamente humanista, con lo cual es una propuesta por la paz. Digo, tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando siempre nos señalan a nosotros como violentos, como atropellados, etcétera, etcétera. La verdad que nuestro paradigma civilizatorio, digo, el peronismo, en cuanto a intento de ser un nuevo paradigma civilizatorio cargado de nuevos valores, apuesta precisamente por la paz. Y el otro elemento, digo, el otro elemento ahí, yo lo único que les voy a pedir, capaz, es si podemos aguantar un poquito los micrófonos cerrados, digo, rompan cuando les parezcan, digo, esto es conversación entre compañeros y compañeras. Y Dale para que tenga ese perro. ¿Escuchás? Dale para eso. Mencionar que nosotros trabajamos con una idea que al principio puede sonar un poco polémica, pero tiene sentido, que decimos que al peronismo no lo crea solamente Juan Domingo Perón, sino que el peronismo interpela a Juan Domingo Perón. Digo, el peronismo es parte de una larga tradición de lucha del pueblo argentino que logró en ese momento, a partir de 1943, 1945, la consolidación de un proyecto, ¿sí? Pero ese proyecto se anclaba en un proceso de lucha anterior, digo, que uno lo puede identificar desde la expulsión de las invasiones británicas, desde en 1806, 1807, desde los hombres y mujeres que aportaron los ejércitos independentistas, de la expulsión a los imperios anglo-franceses en la época de Rosas. Bueno, el peronismo es un poco hijo de todo eso, ¿sí? Y lo interesante es destacar esta cuestión de que el peronismo no nace de un repollo, sino que hay todo un conjunto de ideas que atraviesan a la generación de hombres como Juan Domingo Perón, ¿sí? Entonces yo acá me voy a detener un poquito en la idea de lo que es una generación, para comprender la necesidad de cambio que hay en nuestro país, la perspectiva de cambio que tienen hombres y mujeres en nuestro país a partir de 1943, ¿sí? Porque realmente se trata de omitir lo que fue la Revolución del 43, que es el paso previo a lo que posteriormente será el 17 de octubre de 1945. Y una generación va a tener como una serie de elementos y rasgos que van a unir a hombres y mujeres, la necesidad de crear novedades, la necesidad de estar atravesados por vivencias y situaciones en común, digo. Eso va a ser un poco la generación. Atravesados por el mismo sentimiento de idea de nación, de lengua, de territorio. Y en esa generación lo que existe es una suerte de participar en un destino en común, ¿sí? Hombres y mujeres participan de un mismo destino en común. En el caso del peronismo, la liberación de la patria sería, ¿sí? Digo, es una comunidad de destinos. Una comunidad de destinos que va viviendo determinadas situaciones, ¿sí? Digo, cuando hablamos de generación, en el caso de los hombres y mujeres que acompañaron a Juan Domingo Perón, hablamos de lo que fue la generación décima, ¿sí? Y esa generación décima, o generación X, aportó todo un soporte cultural
previo al peronismo para explicar precisamente lo que fue el peronismo. ¿Con esto qué quiero decir? Que en periodos previos a gestas importantes existen momentos de hastío, de incertidumbre, de sosiego. Es decir, no es casualidad que la década previa a la década peronista sea la década del 30, denominada la década infame. Esa década, precisamente, es una década de incertidumbre, de hastío, de crisis. ¿Sí? Bueno, esta generación ya está pensando durante la década del 30, ya está pensando durante la década del 20, no es que Perón y sus hombres y mujeres llegan a la Casa Rosada y ya sabían se sientan y desde ahí piensan el país. No, hay todo un cúmulo de ideas de esta generación. Y esta generación se forma nace entre los años 1888 y 1903, y va a estar atravesada fundamentalmente por un fuerte horizonte de justicia social y soberanía integral, y respeto hacia nuestras raíces culturales. ¿Sí? Esta generación va a impartir lo que fueron la ruptura de las formas consagradas, es decir, va a proponer una concepción, una mirada, una cosmovisión diferente en términos políticos, en términos culturales, a la cosmovisión precedente, que era la del liberalismo, la del sálvese quien pueda. ¿Sí? Y como mencionábamos, esta generación, que es una generación profundamente cultural y luego política, económica, va a apoyarse en determinados soportes durante la década del 30. ¿Sí? Va a apoyarse desde la literatura, va a apoyarse desde la música, desde el teatro, desde el tango. Digo, pensemos los tangos de la década del 30, que son como una suerte de horizonte que nos muestran qué es lo que está pasando en esa Argentina. Bueno, una Argentina de la incertidumbre, del hastío. Bueno, todo esto forma parte de esa generación. Y esa generación va a tener en su esencia un impulso a revalorizar lo que fue la cultura hispano-criolla. Si se revaloriza la cultura hispano-criolla, es porque se va a atacar de forma directa a la cultura anglosajona, a la cultura liberal, ¿sí? A la cultura atea también, de cierta manera. A ver, cuando hablamos de una generación, no significan que esos hombres y mujeres van a adherir en 1945 de lleno al peronismo. No, digo, va a haber hombres que quizás se pongan de la vereda enfrente, pero van a estar todos atravesados por una misma sensibilidad. Por una sensibilidad que tiene una pregunta sobre qué es la Argentina. Digo, nosotros en 1930, en la década del 30, nos preguntábamos qué es la Argentina. Digo, tengamos en cuenta esto. Digo, es el momento de la década infame, es el momento de la entrega de nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Somos una colonia? ¿Somos un país libre? Bueno, son esas preguntas que atraviesan a esta generación y que luego se van a concretar en una política pública directa a partir de 1945. ¿Sí? Y esta generación, la generación de los hombres como Perón, va a estar atravesada por una serie de puntos, ¿sí? Por una serie de inquietudes, que son las que posteriormente forman parte de la obra y de la realización de gobierno. ¿Sí? El peronismo es realización, sobre todas las cosas es realización. Digo, de ahí, bueno, nuestra marcha, dice en algún momento, es la realidad efectiva. Bueno, es la realización, la concreción de los fenómenos. Bueno, dentro de estos puntos, que van a atravesar a esta generación, figuran el estatismo, la idea de el Estado impulsor principal de las transformaciones económicas. El Estado ya debe intervenir
para regular las desigualdades que genera el mercado en la economía. ¿Sí? Eso es inevitable. En cualquier país que avanza y que se piensa en un proceso de desarrollo, el Estado debe intervenir. ¿Sí? Porque no podemos dejar todo al libre albedrío de los hombres. Porque ahí sí, ¿quién va a ganar? El más poderoso sobre el más débil. El Estado debe intervenir. A ver, esta cuestión de la realidad, de concretar las realizaciones. Bueno, si estos hombres de esta generación están atravesados por el estatismo, no es casualidad que a partir de 1943 se cree la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Para qué? Para que desde el Estado se intervenga en la relación conflicto-trabajo. ¿Para qué intervenir? Para favorecer, para evitar los vicios de quienes perjudicaban a los más débiles. ¿Sí? Bueno, se crea el Consejo Nacional de Posguerra para intervenir y planificar la economía en un momento donde no había planificación. Bueno, eso es realidad. Se nacionaliza el Banco Central, se nacionalizan los ferrocarriles, las empresas telefónicas, bueno, todo lo que más o menos sabemos. El otro punto que va a atravesar a esta generación es el industrialismo. ¿Sí? Nuestro país está sujeto a un proceso de industrialización. ¿Por qué está sujeto a un proceso de industrialización desde 1933? Porque Argentina ya no puede comprar lo que antes compraba en el exterior, porque Argentina no lograba vender, producto de la crisis internacional, lo que antes vendía, tenía que resolver sus problemas con su propia economía. Bueno, a partir de 1933 hay un proceso de industrialización. Pero ese proceso de industrialización se convierte en política pública realmente a partir de 1943, 1945. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la realización? Bueno, la realización es, por ejemplo, la creación de fabricaciones militares. Digo, y esas fabricaciones militares después derivan en el año 47 en el plan siderúrgico argentino. Bueno, el industrialismo se concreta de esta manera. Bueno, otro de los puntos tiene que ver con el nacionalismo económico. Y este nacionalismo económico ya había ciertos atisbos a partir de 1930. Digo, hay una visión que luego se va a concretar, ¿sí? En ser un país soberano. Bueno, hay toda una perspectiva vinculada al nacionalismo económico en este momento. Otro de los puntos tiene que ver con el nacionalismo cultural que atraviesa a esta generación. La revalorización de la figura del gaucho. Digo, la década del 30 también es el momento de muchas pinturas campestres. ¿Sí? Es el momento también para graficar un poco el mundo obrero de los cuadros de Quinquela Martín. Capaz que tienen un poco las obras de Quinquela Martín. Bueno, los tipos laburando en el puerto. Digo, eso es la expresión cultural de la década del 30. Y el otro de los puntos que atraviesa esta generación tiene que ver con la idea de justicia social. ¿Sí? Una justicia social que ya estaba dando vuelta durante la década del 30, desde la labor de los sindicatos, pero que a partir del año 43, 1944, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a partir ya decididamente de 1946, con el gobierno de Perón, ya forma parte y toma estatus de política pública. El otro punto tiene que ver con la soberanía política. ¿Sí? Digo, la soberanía política durante la década del 30 tenía que ver con mantenernos alejados de un conflicto mundial, que era la Segunda Guerra Mundial. Total, no eran intereses que a nosotros nos afectaban. ¿Sí? Mantener nuestra neutralidad. Eso era soberanía política también. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Y el otro punto por el cual va a estar atravesada esta generación es la renovación del catolicismo. ¿Sí? Digo, en todo este periodo, durante la década del 30, se avanza y hay reformas al interior de la Iglesia, y de ahí tengamos en cuenta que eso va a impactar posteriormente en los gobiernos de Perón y en la concepción y en la cosmovisión de esa nueva civilización. Va a haber una revalorización
de la filosofía nacional. Digo, todo proyecto político emancipatorio, todo proyecto nacional, se plantea el desarrollo de una filosofía propia. ¿Sí? Digo, ser nación tiene que ver también con la construcción de una filosofía propia, porque si no, vamos a formar parte de la filosofía de otros. Vamos a pensar como piensan otros, o mejor dicho, otros van a pensar por nosotros. Y si otros piensan por nosotros, nuestro lugar es meramente pasivo. Bueno, el peronismo viene precisamente a construir una nueva filosofía que se plasma en una realización en lo que fue el Congreso de Mendoza de 1949, donde se expone la idea de comunidad organizada. ¿Venimos bien? ¿Está bien, Martín? Bien, Martín. A ver, veamos un poquito la cuestión de cómo uno podría pensar el pensamiento de la obra de Perón, por decirlo de alguna manera. Estamos yendo rápido, ¿sí? Si hay alguna duda, me detienen. Y si no, nos vemos en otro momento. Pero, a ver, de acuerdo a Fermín Chávez, que es un pensador nacional muy importante, Perón logra resumir filosofía y acción, ¿sí? Perón aparece como un hombre que construye conocimiento y acción en el transcurso de la historia, ¿sí? Tiene un momento formativo muy fuerte durante la década del 20, su paso por la Escuela Superior de Guerra, su ingreso como oficial. Digo, esto es muy importante, porque en otros países ingresar como oficial es muy difícil, ¿sí? Eso da cuenta un poco de la estructura democrática en las instituciones militares a principios de siglo, algo poco mencionado, ¿sí? Cualquier hijo de criollo podía ser oficial del ejército. Perón es hijo de criollo, llegado el caso. Bueno, Perón es oficial del ejército, cosa que en Brasil no hubiera sucedido nunca. Digo, para tener en cuenta también cómo hay ciertos niveles de democratización en las instituciones que no tenemos en cuenta. ¿Sí? Bueno, recorre el país. Perón habla porque conoce el país y se dice generalmente que su gobierno forma parte, el sueño de Perón es como la síntesis de sueños ajenos. Es decir, ¿qué significa esto? Hay como una crítica, digo, que Perón va tomando los sueños, las ideas, digo, cuando digo sueños, digo ideas, perspectivas, que circulaban en esa Argentina de mediados del siglo XX. Esto puede ser cierto, pero Perón considera que las ideas están ahí para utilizarse, que las ideas forman parte del patrimonio de la humanidad. Con lo cual, si las ideas se usan, si hay una vocación por usar las ideas y convertirlas en prácticas, las ideas se vinculan en el peronismo directamente con la noción de poder. Quien utiliza las ideas, quien aplica la idea en la práctica, es precisamente quien construye poder, ¿sí? Y quien construye consenso también. Bueno, se va a decir en este momento, digo, quizás más de alguno, más de alguna, escuchó en algún momento decir a algún viudo o viuda del Partido Socialista decir, pero el aguinaldo lo inventaron los socialistas, unidad de concepción para la acción es eso. El aguinaldo lo inventaron los socialistas, y capaz que sí, seguramente que haya sido alguna ley socialista, pero quien lo pone en la práctica efectivamente es el peronismo, ¿sí? Esta cuestión nos roban ideas. Bueno, sí, puede ser, pero quien lo pone en práctica con vocación de poder es el peronismo, con lo cual Perón es un hombre eminentemente práctico, eminentemente realista. La política de Perón es una política realista. Cuento con esto, hago esto, puedo hacer esto. Quisiera hacer más, puedo hacer más, quizás más adelante. Digo, pensemos esto, planificación también. El realismo forma parte de la planificación. A ver, dentro de el pensamiento que va
ahí Hernán opina también. Dentro del pensamiento, dentro de las vertientes de pensamiento que uno puede identificar en la obra de Perón, hay un par que a mí me gustaría mencionar y trabajar con esto. Uno es la vertiente social cristiana, ¿sí? Perón es un tipo de fe. La otra es la cuestión militar. La otra es la cuestión obrera. Y lo otro tiene que ver con los aportes de los nacionalistas en el gobierno de Perón. Así que yo voy a empezar con la idea de la cuestión de la Iglesia, con la vertiente social cristiana, cómo influye en la obra de Perón. ¿Sí? Realmente se dice que el catolicismo y el peronismo tuvieron una relación más o menos de cercanía y distancia. Digo, también en algún momento la Iglesia se separa del peronismo y eso ha generado verdaderos dolores de cabeza. Así que en parte, solamente en parte, podrían explicar los procesos previos a 1955. Pero lo cierto es que el peronismo es un espacio, un movimiento profundamente católico. ¿Y por qué Perón se menciona como católico? Bueno, hoy diríamos se autopercibe como católico, porque la mayoría popular, la mayoría del pueblo que confluye, exactamente, humanismo, que confluye en el peronismo, es creyente, digo. Ese es el primer punto, digo. Y hay algunas críticas que se le hacen desde ciertos sectores de la Iglesia al peronismo, sobre todo a la figura de Perón, diciendo, bueno, Perón la verdad que manipula la idea de religión, solamente se lo ve en los bautismos, ejerce un catolicismo superficial. Hay un intelectual crítico de la obra de Perón, Bonifacio del Carril, que va a decir, bueno, el catolicismo de Perón es como el catolicismo de los taxistas que usan la estampita de la Virgen de Luján en los taxis. Bueno, ahí en esa crítica quizás Bonifacio del Carril no tuvo en cuenta la sensibilidad popular que implica la Virgen del Luján, ¿sí? Digo, porque lo primero que hace Perón cuando nacionaliza los ferrocarriles es que en cada estación de ferrocarril haya una Virgen de Luján. Digo, eso tengámoslo en cuenta. Perón lo sabe muy bien, maneja muy bien la sensibilidad de la religiosidad popular. Y este vínculo y esta relación entre el catolicismo y la obra de Perón también no nace de un repollo. Digo, la Iglesia ya estaba preocupada previamente, durante el siglo XX, por los conflictos sociales que sucedían en el mundo del trabajo. Digo, ya la Iglesia ya estaba preocupada, por eso podríamos decir que una parte de la Iglesia expresó un anticapitalismo católico, ¿sí? Lo que pasa que buena parte del mundo obrero todavía se identificaba, una parte del mundo obrero se identificaba con tendencias socialistas, anarquistas, pero la Iglesia ya estaba preocupada por la cuestión del trabajo. Perón va a tomar como influencia del mundo católico la figura de un filósofo cristiano que se llamó Jacques Maritain. ¿Sí? Jacques Maritain es un tipo que escribió un texto que se titulado Cristianismo y Democracia, que generó un poco la reacción del mundo católico argentino, pero lo que va a tomar Perón del libro de Maritain es lo que se conoce como realismo tomista, ¿sí? La idea de Santo Tomás, la concepción realista de Santo Tomás, ¿sí? Para Santo Tomás, el mundo es lo que se puede conocer, ¿sí? A diferencia de posiciones escépticas que desconfían de la realidad. Bueno, acá el mundo está ahí, el mundo está para conocer. Si el mundo está para conocer, el mundo está para transformar, va a decir Perón, ¿sí?
Con lo cual, Perón, tomando esto de Santo Tomás, este realismo, lo que va a hacer es poner un límite a las cuestiones idealistas, a las abstracciones idealistas. Lo que se va a pensar y la herencia del tomismo tiene que ver en pensar desde la gestión, lo concreto, lo tangible. Digo, Perón va a decir, no hay ningún problema más grave que el del hombre. Y el proceso de estos últimos años viene demostrando al mundo que mientras siga aferrado a la solución de problemas que no inciden en el hombre, no llegará nunca a una solución integral. O sea, el problema está en el hombre, la solución está en el hombre. No hay que irse mucho más allá. No hay que irse a extraterrestres, no hay que irse a ningún lado. Digo, la solución... Bien, Hernán. La solución está acá. Digo, Scalabrini Ortiz unos años antes va a decir, hay que volver a la realidad. Sí, volver a la realidad. La realidad está en el hombre, la solución está en el hombre. La verdad es lo que es lo que existe, dice Santo Tomás. ¿Qué dice Perón? La única verdad es la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se está, de cierta manera, discutiendo en términos filosóficos es la idea de la duda, la cuestión de la duda. Y la duda es la imposibilidad de conocer la realidad. Y la duda es la incertidumbre que genera el capitalismo anárquico. ¿Sí? Digo, ¿qué genera el capitalismo anárquico sin la intervención del Estado? Genera la inestabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la principal duda que tiene el laburante? La duda del bolsillo, si llega a fin de mes. Esa es la duda, pero también es realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Perón para esto? Digo, lo que hace precisamente es ordenar y planificar la economía. Exactamente, la duda es la jactancia de los intelectuales. Para cuidar la quinta también sería, para cuidar su quinta. Bueno, precisamente lo que viene a hacer para derribar la duda de la economía, es ordenar y planificar la economía. Terminar con la anarquía del capitalismo. ¿Sí? Y conocer la realidad tiene que ver con la realización de un método. Perón, en su forma, en su construcción política, también es un hombre que construye un método a partir de la realidad. Conocer la realidad precisamente para dominar la realidad y anticiparse a los problemas. Esa es la planificación. ¿En qué consistió buena parte de las políticas peronistas? ¿Y en qué consiste la realización? En la planificación. Y este método, que también algo lo toma de Maritain, se vincula a la idea de distinguir para unir, reconstruir, armar partes que parecen desiguales. ¿Qué es esto en política? Construir un movimiento nacional que aparece atravesado por las desigualdades, ¿sí? También por las desigualdades de los que forman parte de él. Digo, no todos en un movimiento nacional vienen del mismo lugar, piensan de la misma manera. Bueno, distinguir para unir. ¿Cuál es el tema de Perón en relación al catolicismo? Es que Perón no cree únicamente en un partido católico puro. ¿Sí? Digo, al concebir la política en clave de movimiento nacional, un movimiento nacional no se define únicamente por la religión. ¿Sí? Hay valores de la religión que lo atraviesan, pero un movimiento nacional confluye en todas las religiones. ¿Sí? Hay que ser amplio, de ahí que vemos que hay musulmanes que apoyan al gobierno de Perón, hay gente de la colectividad judía que apoya al gobierno de Perón, digo, de eso se trata. Bien. La otra cuestión y la otra influencia, exactamente, no importa de dónde viene, sí a dónde se va, claro. Y mirar siempre para adelante y no mirar para los costados. La otra cuestión que va a tomar de la influencia de la Iglesia tiene que ver
con la preocupación de la Iglesia vinculada al desorden de las masas. ¿Sí? Digo, la idea de esta cuestión de las masas inorgánicas. Bueno, Perón lo que hace es construir el principal movimiento de masas. Construye, ¿y cuál es la columna vertebral de ese movimiento de masas? Precisamente el movimiento obrero organizado. Digo, ahí vence lo inorgánico, a partir de la organicidad del movimiento obrero. Y esto se vincula al otro punto que toma precisamente Perón y que influye por parte de la Iglesia, que es la idea de autoridad. ¿Sí? Se necesita la figura de un hombre fuerte. Pero con esto estamos diciendo no de un jefe político, sino de un conductor. ¿Y quién es el conductor? El que conduce en la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de movimiento precisamente da cuenta de la heterogeneidad. Vuelvo a hace unos minutos atrás. ¿Sí? El conductor conduce en la diferencia. Esa es la gran diferencia, si es que valiendo la redundancia, con un líder. Con la idea de partido, digo, la idea del partido de los trabajadores. Digo, ahí son todos trabajadores, se supone por definición. Acá encontrás en un movimiento trabajadores, pequeños propietarios, gente vinculada al empleo rural, etcétera, industriales, burguesía comercial, bueno, hay todo acá, ¿sí? Bueno, pero se conduce en la heterogeneidad. Otro de los hombres que va a influir, aparte de Maritáñez, es el padre Hernán Benítez. ¿Sí? Hernán Benítez fue el confesor de Eva Perón, a tenerlo en cuenta también. Otro de los hombres que influyen en el pensamiento de Perón es el padre Miguel de Andrea, para tenerlo en cuenta también. Digo, Miguel de Andrea ya está expresando en 1930, tengamos en cuenta esta cuestión de la generación X, está expresando en 1930 que el capital es trabajo acumulado. ¿Sí? Digo, pero el trabajo es la mayor virtud de la existencia humana, dice Andrea. Y posteriormente Perón va a decir algo en esa línea, que quien genera el capital es el trabajo, dice Perón. ¿Sí? El capital no se genera solo, son los hombres, las mujeres, transformando quienes generan el capital precisamente. Pasamos al segundo punto, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende todo? ¿Sí, Martín? ¿Seguimos? Bien. El segundo punto, antes me tomo un mate para encararlo bien, es la cuestión militar. ¿Sí? ¿Cómo atraviesa? Dale tranquilo, Emma. No pasa nada. Venimos bien. A mí me resultó hasta ahora totalmente interesante. Ah, bueno. Eso es importante de vos porque sos mi amigo. Bueno, vamos al segundo punto, la cuestión militar. ¿Sí? Pero Perdón, pará. compañero, muy bien se viene, ¿eh? Yo no soy Antes, su amigo. Soy un antes de que militante peronista avance, de base y considero que vamos muy bien, y va muy bien. Bueno. me Bien, gustaría bien, que dale. algún compañero, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, te la haga ahora mientras estás tomando el mate. Dale. ¿Desde cuándo sos peronista, compañero? Perdí la noción. Supongo que de chiquito. No te puedo decir tal día. ¿Vino conmigo? O sea, cuando entraste a la facultad ya eras peronista. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno. El otro punto. La cuestión militar. A ver, Perón forma parte, es un hombre del ejército. ¿Sí? Tengamos en cuenta, más allá de que algunos espacios que forman parte de nuestro movimiento tengan algún resquemor con respecto al ejército, que también en parte lo tenemos muchos de nosotros, básicamente por la última dictadura militar. Digo, Perón pertenece al ejército y eso es imposible de negar. Y pertenece al ejército, pero a un determinado tipo de ejército. ¿Sí? Eso también es importante mencionar, porque es un ejército con vocación patriótica, porque es un ejército con mirada industrialista, ¿sí?
Y en parte el ejército lo que viene a hacer es cumplir, viene a tratar de cumplir las tareas nacionales que las burguesías ausentes en nuestros países no cumplieron. Esa tarea el ejército ya la había realizado durante el periodo de San Martín, durante la guerra de las las guerras de la independencia. Digo, San Martín tiene que ponerse al lomo un ejército donde el ejército también tiene que producir sus balas, tiene que producir su acero. Digo, ¿por qué? Porque en nuestro país siempre hubo una burguesía un poco timorata, un poco esquiva. Bueno, ese ejército es el que forma Juan Domingo Perón. Y está atravesado por una serie de maestros. Yo quiero mencionar un poco a los maestros que tiene Perón en el ejército porque nunca se los menciona y me parece que está bueno conocerlos. Julio Cobos Darac, que por suerte no es nada de Cleto Cobos. Adolfo Saldías, es un tipo que lee mucho Perón. Perón, de su camada, sale número 43 en orden de mérito. Es un tipo que escribe mucho durante la década del 30, da clases en la escuela de guerra. Digo, Perón es un intelectual militar, para tenerlo en cuenta. Y para las universidades, para el mundo de la cultura, ser intelectual y ser militar era algo que estaba como un poco disociado. Ser un hombre de armas y ser un hombre de la cultura era algo como disociado. Por eso es disruptivo ser un intelectual militar. Digo, tengamos en cuenta esto. Perón escribe un texto que se llama Apuntes de Historia Militar y posteriormente escribe, me tomo este paréntesis, un texto que se llama un diccionario, una traducción vinculada a la etimología araucana, ¿sí? Toponimia patagónica de la etimología araucana, que en realidad lo que hace es traducir a la cuestión araucana, un diccionario de araucano. Digo, ¿y por qué esto es importante? Digo, ¿por qué mencionar esta anécdota? Porque Perón tiene, en su paso, en su juventud, Perón es un tipo que se cría en La Pampa, que se cría en la Patagonia. Y esto hace que Perón se interese por el territorio, ¿sí? Y en el territorio lo que hay son saberes que ofrecen soluciones a una realidad concreta. De ahí que establezca vínculos con diferentes caciques. Digo, esto es algo que no se menciona mucho. ¿Por qué? ¿Qué mejor conocimiento que el que puede expresar un tipo que conoce el territorio? Un tipo que se enfrenta a la magnitud que es la Patagonia. Digo, ahí sí hay que conocer y tener soluciones para todos los días, porque evidentemente la Patagonia te debe ofrecer problemas a los cuales enfrentar en lo cotidiano. A Perón le interesa esa sabiduría, la sabiduría de lo concreto. Por eso también el peronismo es un fenómeno contracultural. ¿Por qué? Porque, está bien, respeta el saber universitario, ¿sí? Reconoce la educación superior, pero también reconoce otros saberes, ¿sí? El saber del tipo de la mujer que conoce el territorio. Digo, de este saber un poco lo va a llamar el ministro de Guerra de esa época, en 1936, y le va a preguntar sobre cuestiones patagónicas y se dice que la creación, por ejemplo, el decreto de creación de la Gendarmería Nacional surge un poco del conocimiento de Perón acerca de la Patagonia. Y este ministro lo convoca a dar una conferencia magistral en la cual Perón dice, bueno, la conferencia se llama La Patagonia, pasado, presente y porvenir, y Perón públicamente da un panorama desolador de la frontera y la necesidad de defender la soberanía en la Patagonia. Digo, esto un poco, quizás mucho, no haya cambiado en nuestra Patagonia. Bueno, de ese discurso se dice que le costó el trabajo al ministro de Guerra de ese momento. Bueno, esta actividad militar, estas ideas militares, esta cuestión de ser un intelectual militar, le va a permitir entonces conocer el territorio nacional, ¿sí? Perón conoce lo que fue el informe Vialet-Masset,
¿Sí? El informe Violet Masset es un informe que se hace durante la presidencia de Julio Argentino Roca, a principios del siglo XX, sobre la condición de los obreros rurales. ¿Sí? Porque generalmente en los estudios del movimiento obrero, generalmente se habla de los talleres que formaban parte de la ciudad de Buenos Aires, la historia de anarquistas italianos, socialistas españoles, pero no se menciona la difícil calidad de vida que tenía el mundo obrero rural. Bueno, Perón sabe del informe Violet Masset, sabe del estado de las clases obreras argentinas, del mundo rural. ¿Y por qué a un militar le interesa la situación del mundo rural? ¿Sí? Gran parte de la población todavía no tenemos la atrofia poblacional que teníamos en este momento, en la década del 30. Digo, ¿por qué le interesa? Precisamente está preocupado por las miserias que viven sus compatriotas, pero sobre todas las cosas, Perón está preocupado porque la esperanza de vida de hombres y mujeres en 1936, por ejemplo, en algunas provincias era de 36, 37 años, digo. Que el 75% de los hombres que se presentaban para formar parte del servicio militar, el servicio militar en ese momento era obligatorio, eran rechazados. ¿Por qué? Por condiciones de nutrición, por condiciones de enfermedad, por mala alimentación. Es decir, su concepción militar, su idea de protección, de defensa nacional, lo obliga necesariamente a toda esa generación de militares intelectuales a ver que algo estaba pasando mal en la Argentina, que la Argentina era un país que generaba muchos alimentos, pero que tenía gran parte de su población en la miseria. ¿Sí? Bueno, eso lo obliga a pensar de otra manera. Este es el momento en que Perón... Bien. De esto sale un poco la política pública posteriormente, las realizaciones de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo es un tipo que sabe que las enfermedades tienen una correspondencia social. ¿Sí? Es eso, la gente no se enferma únicamente porque se tiene que enfermar. Las enfermedades se explican en su mayoría por determinaciones sociales. Que alguien no tenga cloaca, que alguien no tenga ventilación, que en su casa no tenga iluminación. Bueno, es eso. Perón está viendo eso. Y eso, y conocer el territorio, es lo que le permite después a Perón tener un gran gobierno, realizar grandes obras, pensar desde la ciudad de Buenos Aires, pero pensar todo el país. Eso es una diferencia. Bueno, en este momento estoy pensando finales de la década del 30, Perón se traslada a un cuartel de montaña en Mendoza, sigue recorriendo el país, sigue viendo que las condiciones alimentarias, las condiciones físicas de la mayoría de los argentinos y argentinas es deplorable. ¿Sí? Es un momento en que el país se encuentra atravesado por la discusión entre si hay que participar en la guerra o no hay que participar. Nuestro país estuvo a punto ahí de participar en la guerra, una guerra que no le pertenecía. Perón era alpinista. Bueno, en esta época hay una foto de Perón con unos esquíes. Sí. Es así como dice el compañero. Bueno, en esta época dice Perón, no sé por qué debemos seguir negando que la patria se hizo a punta de espada, para tener en cuenta esta cuestión. Y este conocimiento, conocer las provincias, por ejemplo, lo vincula de otra manera con la población local. Hay un diálogo imaginario construido por uno de sus biógrafos que Perón conversa con un minero mendocino, Don Adelio se llamaba, y Perón le dice, bueno, en Mendoza, un minero de Mendoza, Perón le dice, Don Adelio, el porvenir de la patria se encuentra en estas piedras que usted saca, pero solamente será riqueza
cuando se pueda industrializar esta piedra. Digo, de nada sirve la piedra si no podés industrializarla. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué significa? Podemos tener piedra, pero si no tenemos industria vamos a seguir siendo una colonia. Básicamente está diciendo eso. Hoy que está tan en debate la cuestión del litio, está buenísimo tener litio, pero si no se convierte ese litio, si no se convierten nuestros recursos en manufacturas, vamos a seguir siendo lo que somos. Digo, tengamos en cuenta esta mirada de Perón. De este conocimiento por la cordillera van a ser también posteriormente lo que fue la ruta 40, digo, la ruta 9, la ruta 40, perdón. Digo, con lo cual, pensar el pensamiento de Perón sobre un anclaje, exactamente, ahí aparece la potota. Pensar el pensamiento de Perón sobre un anclaje sobre lo real, ¿sí? Y Perón permanentemente está pensando en la idea de defensa nacional. ¿Cómo podemos defendernos los argentinos de una eventual situación de guerra en un marco bélico a nivel mundial si nuestros principales recursos económicos pueden llegar a estar en manos del enemigo? ¿Cómo podemos enfrentar una guerra contra Gran Bretaña si Gran Bretaña tiene buena parte de nuestros ferrocarriles? Digo, ¿cómo podemos pensar en fabricar acero si le importamos gran parte de acero a Gran Bretaña, por decir un ejemplo? Digo, ¿cómo podemos pensar la defensa nacional siendo un país casi semicolonial? Bueno, esa es la gran pregunta. Y cuando está diciendo la defensa nacional, no es que Perón sea un hombre bélico de por sí, con una concepción belicista, sino que precisamente es para, Perón va a decir, la mejor guerra es aquella que no se realiza. ¿Sí? Bueno. Con lo cual, Perón tiene un pensamiento situado, tiene un pensamiento realista. Y ese pensamiento realista no solo surge de Santo Tomás, digo, no solo surge de sus viajes al interior del país, también surge de la literatura que lee Perón, de la bibliografía que lee Perón. Digo, Perón puede estar vinculado incluso a cierta teoría de Maquiavelo. Bien. Puede estar vinculado al realismo, sí. El realismo tomista fue la vertiente realista de la filosofía religiosa. Digo, en filosofía política, la obra de Maquiavelo es como lo más importante en términos de realismo. Bueno, Perón abona un poco en esa teoría de Maquiavelo, ¿sí? Va a rechazar la idea de utopismo, como sí, y va a rechazar esta idea de utopismo sabiendo que, bueno, la guerra es un fenómeno propio de la humanidad. Digo, uno siempre debe convivir con la idea de guerra. Digo, eso va a existir. Por eso cree que los acuerdos están suscriptos a la sombra de la espada. Y con esto lo que está de fondo es la idea de poder. ¿Sí? Quien construye los acuerdos se construyen a través del consenso, pero también a través de una vocación, una decisión de construir los acuerdos. ¿Sí? Va a estar influenciado en términos de sociología política, por la obra de Weber, en términos de teoría militar, por la obra de Clausewitz. ¿Sí? Va a decir esta cuestión de que la guerra se encuentra en las cosas más comunes. Y él va a resignificar un poco la idea de guerra, ¿sí? Y va a resignificar la idea de agresiones, ¿sí? Porque generalmente se vinculaba la idea de agresión con una agresión militar. Perón va a decir, en nuestro mundo, en nuestro país, las agresiones no solo pueden ser militares, las agresiones pueden ser económicas. Hay que estar preparado para enfrentar esas agresiones económicas. ¿Cómo se está preparado? Con un plan de gobierno, con una planificación. Las agresiones pueden ser a través de la propaganda. Bueno, ¿cómo se está preparado para enfrentar a una propaganda? Bueno, a través de un desarrollo cultural y valores propios. Digo,
modifica la idea de las agresiones y la idea de la guerra. Bueno, a ver, cuando yo estoy pensando en la generación de intelectuales que acompañan al peronismo, en esa generación de intelectuales también estoy pensando en la idea de militares, ¿sí? Estoy pensando en militares intelectuales. Y entre los que puedo mencionar, quizás voy a mencionar algunos, puedo identificar a la figura del general Mosconi, ¿sí? Que seguramente muchos y muchos lo reconocen, digo, tipo promotor de la aviación, un tipo que crea YPF, un tipo que fue tan importante en su paso por la cuestión energética y la cuestión de YPF que llegó a pensar una alianza continental energética, digo, para tener en cuenta esto. Digo, influyó también en la creación de la compañía estatal de petróleo mexicano, la Pemex, influenció también en la compañía uruguaya de petróleo, la ANCAP, digo, porque a veces no tomamos real dimensión de lo que fueron un poco estos hombres que acompañaron y que tuvieron influencia en la obra de Perón. Digo, el general Mosconi es uno. Un general Mosconi que ya viene previamente al peronismo, digo, es un hombre que reivindica Forja. Otro hombre, otro general muy importante que influye y forma parte de esta generación que yo les mencionaba al principio, es la figura del general Manuel Savio, ¿sí? Manuel Savio tiene una obsesión por un proyecto industrialista. Digo, de Manuel Savio se desprende la creación de fabricaciones militares. De Manuel Savio se desprende la primera acería argentina en Altos Hornos Zapla. Digo, ser un país dependiente, ser un país semicolonial, donde tus resortes económicos pertenecían a Gran Bretaña, que vos tengas un proyecto para crear una acería nacional, te das cuenta de la envergadura de ese proyecto. Digo, porque acá las palabras pasan, podemos hablar de Savio, podemos hablar de Mosconi, pero hay que detenerse en que estos hombres pensaron de la nada un proyecto nacional. Digo, fueron los primeros en pensar un proyecto nacional. ¿Y con esto qué es? Pensar un proyecto propio, donde los argentinos y argentinas sean dueños de su destino. ¿Sí? Digo, no es poca cosa esto, de que en Argentina haya una acería. Otro de los militares que acompañan a Perón, que influyen en la obra de Perón, es el brigadier San Martín, digo, precursor de la industria motociclista, automotriz en la Argentina. Argentina va a producir su primer motor de avión en este momento, que se va a llamar el Gaucho. Digo, motor de avión produce Argentina. Esto tengámoslo en cuenta también. Otro de los hombres es Segundo Storni, José María Sarobe. Bueno, estos son un poco los hombres que confluyen en la obra de Perón. Voy a tratar de trabajar el último punto, sí. El GO, exactamente. Grupo Obra de Unificación, pero está bien, está bien. A ver, la idea de los nacionalistas lo vamos a trabajar en otro momento, porque si no, no llegamos. Tengo 10 minutos más, Martín. Todo lo que vos quieras, Emma. Bueno, dale, me tomo un mate para arrancar Emma, la... ¡Hey! Emma, para que tengas en cuenta, la cuenta es de la Universidad Tecnológica y tiene libre, así que vos podés, si querés continuar con un rato más, podés continuar tranquilo. Gracias. Me confunden que están con nombres diferentes. Sí, ¿Sí? porque justamente Luis Garaventa es el secretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional que nos cedió la cuenta de la universidad para hacer la charla. Bien, bien, bien. Bueno, porque Martín está como Cata, pero bueno. Sí, evidentemente no soy Cata. No, podés serlo, qué sé yo. Vamos a la cuestión obrera. ¿Sí? Yo pregunto,
cómo venimos de tiempo, porque Martín ayer me dijo 40 minutos, por eso voy Bueno, regulando. pero yo te conozco, Emma, vos podemos estar todo el día, hasta mañana a la mañana podemos estar hablando de Perón. Bien, vamos al último punto, así conversamos con los compañeros, ¿sí? El mundo del trabajo. ¿Qué significa el mundo del trabajo? Porque es como la centralidad del peronismo, ¿sí? Digo, es uno de los puntos por los cuales el peronismo genera su mayor amor, su mayor devoción, pero también en algunos sectores, por esa impronta y su vínculo con el mundo del trabajo, genera rechazo, digo, eso también hay que tenerlo, digo. Y el elemento central, el trabajo aparece como un elemento central en la óptica del peronismo, porque a partir de la idea del trabajo, ¿sí? Y el trabajo ya casi en sentido filosófico, en el sentido en que los hombres y mujeres transforman la materia, digo, el trabajo desde lo cotidiano, el trabajo desde la construcción de la experiencia del día a día en tanto trabajadores, pasaba a ser una crítica directa al mundo del liberalismo, ¿sí? Y la relación entre Perón y el mundo del trabajo, y la relación, mejor dicho, entre Perón y los trabajadores, excede al 17 de octubre de 1945. ¿Sí? La excede porque uno la puede empezar a ubicar a partir de 1943. ¿Sí? A ver, tengamos en cuenta un poco algunos antecedentes. Hasta 1930, lo que existía en términos estatales para regular todo lo que tenía que ver la relación trabajo-capital era un Departamento Nacional del Trabajo. Digo, Hipólito Yrigoyen había creado, en un gesto de audacia, el Departamento Nacional del Trabajo. Con lo cual, ¿esto qué significa? Digo, para muchos que sabemos más o menos de estructuras orgánicas dentro del Estado. Bueno, no es una dirección de línea, no es una dirección nacional, no es una subsecretaría, no es una secretaría, no es un ministerio. Digo, cuando sufrimos en los 4 años de macrismo que el Ministerio de Salud adquiera el rango de secretaría, bueno, acá vemos que el mundo del trabajo estaba regulado por el departamento, por un departamento, digo, y un departamento implica casi literalmente que sea una oficina, una habitación, casi. Digo, con esto tener en cuenta que el lugar que se le daba al mundo del trabajo. Porque si el trabajo es lo que genera la riqueza de una nación, y Perón es consciente de eso, por eso Perón, ¿qué es a lo que enfrenta Perón? Enfrenta a la especulación. Cuando Perón viene a desarrollar un modelo planificado en la producción, lo que está enfrentando es la especulación. ¿Cuál es el modelo opuesto o el antiproyecto que se enfrenta al proyecto del peronismo? Bueno, el modelo opuesto es el de la dictadura a través de lo que fue la revalorización financiera. ¿Qué significaba la revalorización financiera? Que la especulación y el toma y daca de dinero sea más importante que la creación de trabajo y de riqueza. Bueno, con Perón esto cambia. En realidad, la dictadura vino a cambiar todo esto, pero Perón viene a romper la inercia liberal. Y Perón le va a dar cierta entidad, le va a dar una entidad diferente al mundo del trabajo. ¿Sí? De hecho, ese Departamento Nacional del Trabajo, que dura hasta 1943, 1944, lo que hacía era, bueno, trataba de impulsar, y yo me detengo en esto, bueno, porque somos todos compañeros que pertenecemos al mundo del trabajo desde otros lugares, de diferentes lugares, bueno, lo que sucedía era, ese departamento lo único que hacía era conciliar, buscar algún tipo de arbitraje entre el capital y el trabajo, pero bueno, la función del Estado quedaba ahí, digo, había quizás algún código de trabajo,
había algo, pero lo cierto es que no había una estructura jurídica legal y sobre todo no había una vocación política de proteger a quienes efectivamente generaban riqueza, que eran los trabajadores. Y esto se debe también a que todavía el movimiento obrero, que siempre tuvo mucha participación, que siempre tuvo mucha actividad, no estaba del todo organizado en la década del 30. ¿Sí? Digo, tuvieron que pasar una serie de sucesos para que el movimiento obrero esté organizado. Esa es la obra de Perón. Digo, Perón observa que hay, por eso es tan importante la unidad del movimiento obrero, ¿sí? Porque cuanto más desorganizados estamos, eso favorece directamente al adversario. Bueno, Perón observa esto, toma el diagnóstico de la falta de unidad y por eso a partir de 1943 impulsa la unidad del movimiento obrero. ¿Sí? Por eso es tan importante ahí, como decían los compañeros. Y por eso 1943 y 1944 son momentos bisagras para el peronismo y su mundo con el trabajo. ¿Sí? Yo ya estoy hablando de peronismo más allá, en 1943, 1944, más allá de que en los libros todavía no se habla de peronismo. ¿Sí? Perón, del Departamento Nacional, se va directamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De un departamento se le da salto se jerarquiza el trabajo a través de darle estatus de secretaría. ¿Sí? Ramírez, el presidente Pedro Ramírez de la época, va a decir, bueno, porque la verdad que los militares tampoco se querían meter mucho en el mundo del trabajo. ¿Sí? Digo, el mundo del trabajo poco importaba. Digo, la verdad que Perón va a decir cuando crea el Ministerio de Salud, en este país había un ministerio para las vacas, pero no había un ministerio para las personas, para tratar la salud de las personas. Bueno, algo parecido pasa con la idea del mundo del trabajo. ¿Sí? En este país había ministerios para determinadas cuestiones, pero no había ministerios para trabajar efectivamente la cuestión del trabajo. Y Ramírez va a decir, bueno, denle en el cargo al loco de Perón. A él le interesan esas cosas. Así lo dice, de forma literal. De ahí la idea de que Perón se construye como un coronel obrerista. Perón en este momento todavía es coronel, general del ejército. ¿Sí? Bueno, Perón es rápido y astuto, y lo que va a hacer es hacer política desde ese lugar. Sabía que ese espacio era central, porque ya comenzaba a identificar al sujeto social del futuro, al sujeto social más importante de la Argentina, que eran los trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que va a hacer es ampliar esa Secretaría de Trabajo, incorporando áreas que la verdad que no importaban mucho. El tipo las incorpora. ¿Y qué incorpora a la Secretaría de Trabajo? Incorpora la Dirección Nacional de Salud Pública, incorpora la Dirección de Inmigraciones, incorpora la caja de maternidad. Digo, un montón de áreas que hoy uno quizás las ubicaría dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que Perón se las apropia. ¿Por qué? Porque sabe que desde ese lugar es posible construir. Ya Perón está pensando en 1944 lo que viene después de ahí, que el pensamiento de Perón sea un pensamiento estratégico, porque está pensando 100 años después. Eso hace que hoy estemos hoy sentados acá, si no, no lo estaríamos. Digo, el terremoto de San Juan va a ser, los gastos del terremoto van a ser financiados, que es el momento donde se conocen Evan y Juan Perón, bueno, todo eso, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y lo que se va a construir es una nueva forma de democracia, ¿sí? Una democracia de carácter social. Una democracia nutrida por los sectores que antes eran dejados de lado. Digo, si para el mundo del trabajo antes tenías un departamento del trabajo, ahora
el mundo gremial, digo, el movimiento obrero ya no va a ver a un tipo que es el jefe de un departamento, sino que va a ver también para el mundo obrero, también es levantarle el piso que se cree una Secretaría de Trabajo. Vos vas a ver a un secretario del Estado, un secretario de Estado, digo, te cambia también la mirada siendo obrero. Y algunos de los hombres que acompañan a Perón en este trayecto, en su paso por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son Domingo Alfredo Mercante. Sí, digo, Mercante es un tipo fundamental en este momento, que luego va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si me preguntan a mí, quizás siendo un poco polémico, uno de los mejores gobernadores. No sé si el mejor, pero está ahí. La obra de la gobernación de Mercante, otro día si quieren la conversamos, es genial y silenciada también. Digo, con sus planes de vivienda, con sus planes de educación, su construcción de escuela, la obra de Mercante es genial. Digo, por ejemplo, el barrio Ciudad Evita es una creación de Mercante, del gobierno de Mercante, digo, para tener en cuenta eso. Otro de los hombres centrales en el mundo del trabajo y la relación con el mundo del trabajo es el español José Figuerola. ¿Sí? Figuerola es uno de los creadores del Consejo Nacional de Posguerra. Es el tipo que planifica la política pública en este momento. Es el tipo que, gracias a la planificación, está pensando en el tema de la vivienda, está pensando en la salud de los trabajadores. Digo, por primera vez, el Estado planifica en función de quién es el sujeto que le genera riqueza. Es lógico, ¿cómo? Digo, esto es tan sencillo, algo que parece tan sencillo a veces nos resulta complejo. Si somos los trabajadores los que generamos riqueza, ¿cómo somos los trabajadores los que más la sufrimos? Bueno, algo que parece tan sencillo y resulta complejo, quien viene a darle un manto de luz precisamente es el peronismo. Otro de los tipos que piensan en este momento y planifican políticamente y planifican desde el Estado es Juan Antonio Bramuglia. ¿Sí? Otro es Miguel Ángel Borlenghi. Bueno, tenemos un montón de hombres que están pensando desde su relación con el mundo del trabajo, están pensando la política pública concreta. ¿Por qué? Porque de lo que se necesita son de realizaciones. ¿Sí? El peronismo es profundamente un movimiento realizador. ¿Sí? Eso, vuelvo al principio y ya estoy cerrando. Es realizador, construye, es contracultural porque desafía los cánones establecidos de la cultura oficial, ¿sí? Revoluciona culturalmente a la cultura oficial. Y es un paradigma civilizatorio, un paradigma del humanismo, de la paz y de la igualdad. Así que yo voy a dejar acá, porque seguramente Martín y los compañeros me van a invitar para otro momento, y en otro momento vamos a hablar de otras cosas. ¿Sí? Bueno, Emma, agradecido y sí, te comprometo para otro encuentro. Muchísimas gracias. Si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Buenas noches. Yo no quiero hacer una pregunta. Primero quiero agradecerle al compañero Emanuel su charla, su importante aporte a la lucha del movimiento obrero organizado y acá con nosotros los trabajadores municipales y el sindicato. Agradecer a los compañeros que desde el gremio organizaron esta charla para conocernos con el compañero, porque nos enriquece en un momento muy delicado donde estamos teniendo conflictos muy profundos, también en la municipalidad, con la lucha salarial, las conquistas que nos quiere arrebatar el departamento ejecutivo, y que sepa él que lo está haciendo en un momento muy especial y es un gran aporte. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Abrazo, Hernán. Gracias por tus aportes. Ahí veía mientras hablaba tus aportes. Veo que te gusta el tema también. Sí, disculpa que interfería, no quería mucho, pero viste, vos sabés que somos sanguíneos los peronistas. Está bien. ¿No viste que yo arranqué con pullover? Me lo tuve que sacar. Sí. Bueno, Manuel, de parte mía, excelente charla, muy instructiva, muy buena.
no quiero exagerar, pero una de las mejores charlas que he escuchado. Agradecerte, bueno, y encontrarnos. Y al amigo Martín, no es Cata, su segundo nombre es Nicolás. Un abrazo. Gracias, Cacho. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Emanuel, es un placer escucharte como siempre y Martín, te agradezco mucho por poder participar y lamento mucho no haber podido ingresar antes, estaba en una clase de Derecho Romano y entré tarde. Les agradezco enormemente y esperamos verte nuevamente, Emanuel, para seguir con tus charlas tan enriquecedoras. Te mando un abrazo grande. Gracias, Eduardo. Igual está grabada, así que lo vas a poder ver, tranqui. Muchas gracias, compañeros. A vos, compañera. Sí, y agregar que, bueno, el mundo del conocimiento, el mundo universitario, siempre está de la mano con el mundo de los trabajadores. Esto reafirma esa identidad en la lucha por un proyecto nacional y popular que se proyecta en el tiempo, ¿no? Y que, bueno, los ideales de Perón era, en el mundo de la reindustrialización, su modelo cultural de la justicia social, era crear un movimiento obrero organizado como fuerza social y política para igualarlo al poder político de la oligarquía. Y bueno, lo logró, gracias a Dios, como dijiste al principio hace un rato, por eso estamos hablando acá, ¿eh? Gracias. Bien, Hernán, bien. Sí. A ver, yo no mencioné cuando Perón lo que está pensando, cuando piensa en la comunidad organizada, está pensando en el diálogo, ¿sí? Es un tipo de diálogo, entre los diferentes espacios, entre los diferentes espacios que forman la comunidad organizada. Cuando escribe historias de apuntes de historia militar, generalmente los libros que se creaban, que se escribían en el ejército, eran libros que circulaban en el mundo del ejército, no pasaban de ahí. Lo que hace Perón con ese libro es que ese libro vaya al mundo de las fábricas, ¿entendés? Recircule. Y lo mismo, pone en diálogo el cuartel con otros ámbitos, ¿sí? Lo mismo que con los cuadernos de Forja. Yo no mencioné mucho el trabajo de Forja, pero Forja eran unos radicales irigoyenistas, disidentes con la conducción radical de ese momento, ¿sí? Con una conducción a través de la figura de Marcelo T. de Alvear. Bueno, estos irigoyenistas rompen con esa conducción y lo que se ponen a hacer es trabajar en determinadas cuestiones que apunten a la idea de soberanía económica. Entonces, lo que van a hacer es, bueno, la verdad que nuestra situación en materia energética es dependiente por esto y lo otro. Nuestra situación en la cuestión marítima es dependiente en esto, por esto y lo otro. Bueno, esos textos de Forja después llegan al ejército también. Digo, lo que busca Perón es un diálogo entre las partes. Me parece que la idea de diálogo también hay que tenerla en cuenta. Y vos algo de esto, por eso no hay que ver las instituciones como estancas, ¿sí? Hay que verlas en términos de diálogo. Por eso está bueno que la universidad conviva y forme parte de un espacio como este. Y está bueno que un espacio del mundo del trabajo forme parte de la universidad, ¿sí? Es eso. Sí, exactamente. La conexión por objetivos comunes que hay, ¿no? Sí. Ahí Walter preguntaba algo. Yo no lo veo a Walter. No sé, Martín, si Walter lo quiere. Si quiere abrir el Está micrófono. Walter. Ahí está Walter. Si no lo leo yo, no hay problema. Walter, la pregunta. No, nada, la pregunta era si en la influencia del pensamiento de Perón, y en todo caso del peronismo, no había una influencia latinoamericana que en ese momento también era fuerte, digamos, ¿no? Y particularmente la de Getúlio Vargas en Brasil.
Sí, yo no llegué a hablar de los nacionalistas, de la influencia del nacionalismo, porque la influencia del nacionalismo es heterogénea. ¿Sí? Digo, los nacionalistas escriben, se forman en la década del 30 y se forman fundamentalmente por un rechazo fuerte a Gran Bretaña y a toda la cuestión liberal, por decirlo, a toda la sensibilidad de la democracia liberal. Lo que viene precisamente Perón a darle a ese nacionalismo, ¿sí? Porque Perón lo que le va a impulsar a esa vertiente nacionalista que influye en la obra de Perón son dos cuestiones. Que el nacionalismo tiene que ser popular, digo, no existe nacionalismo sin pueblo, ¿sí? Porque estos nacionalistas tenían una mirada más elitista, consideraban que el pueblo era como una turba desorganizada, inorgánica. Entonces Perón dice, está bien la cuestión del nacionalismo, adhiero a la cuestión del nacionalismo, pero el nacionalismo sin pueblo no existe. ¿Sí? El pueblo es la nación. Y la otra cuestión que agrega Perón es la cuestión de lo latinoamericano. ¿Sí? Perón va a decir en un discurso en la Escuela de Guerra del año 53, dice, me di cuenta que Argentina por sí sola no puede desarrollarse, como Brasil por sí sola no puede desarrollarse, como Chile por su cuenta tampoco puede desarrollarse, por eso estoy tan interesado en lo que es la idea del ABC, un mercado aduanero entre Argentina, Brasil y Chile. ¿Sí? Lo que viene a quebrar Perón precisamente es una inercia de rechazo de nuestra clase dirigente y de buena parte de los sectores militares hacia con el Brasil. ¿Sí? El Brasil históricamente, desde el siglo XIX y principios del siglo XX, no era hipótesis de conflicto, pero siempre, nosotros tenemos una tradición de enfrentamientos en el siglo XIX con el Brasil, enfrentamientos militares. Perón precisamente deja de ver al Brasil como un adversario. Ese es un gran logro. Dice, Metol Ferré, un pensador oriental, va a decir que la política internacional en el Río de la Plata nace precisamente, la política internacional con vocación nacional, con mirada y perspectiva nacional, nace en el momento en que Perón comienza a ver la idea de unidad con el Brasil. En esa idea, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos al Brasil como un adversario, la verdad que nuestra posibilidad de crecimiento siempre va a ser limitada. Lo mismo que si Brasil piensa únicamente crecer por la suya. Su posibilidad de crecimiento es limitada. Por eso, algunos compañeros, más allá te puede caer mejor o peor Bolsonaro, pero cuando se trata de relaciones internacionales, la cuestión ideológica, hay que dejarla un poquito de lado. ¿Sí? Digo, hay que convivir con eso. ¿Sí? Uno no puede romper relaciones con el Brasil, porque las relaciones con el Brasil significan el desarrollo de nuestro trabajo, por más que a vos, Bolsonaro, no te guste. ¿Sí? Bueno, entonces lo que viene a hacer Perón es una nueva concepción en relación a la política internacional. Y va a haber toda una influencia de Vargas. Si me preguntás a mí, yo creo que la propuesta política emancipatoria de Perón es más audaz que la de Vargas, ¿sí? Por un montón de cuestiones, y también porque el Brasil, no te olvides, que mantuvo un régimen esclavista hasta 1889. Digo, de 1889 al siglo XX hay 10 años. 10 años no es nada. Digo, hasta hace poquito los brasileros eran un imperio esclavista, digo, para tener en cuenta desde dónde parte uno y desde dónde parte el otro. Digo, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, Martín. Gracias. Bueno, además, agradecido y combinamos un nuevo encuentro. Ya está. Dale, dale. Un abrazo a los compañeros y compañeras. Un gusto compartir. Hasta la victoria siempre, compañero.
Nos vemos. Te escuchamos, Martín. ¿Listo, Martín? Buenísimo, ¿eh? Seba. Listo, Hernán, vamos a organizar otras para próximos Alicia, encuentros. bien. Narigón, sí.